Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en este recorrido que vamos a hacer de Navarra en nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje. Como pueden ver en esta fotografía, las tierras del norte de España son mucho más verdes que el sur. Y esta foto que estamos viendo de la campiña de Navarra es típico lo que es esta región maravillosa de España, muy poco visitada, generalmente en los circuitos se la omite, y a menos que haya un viajero interesado, exprofeso en conocer esta región de España, generalmente queda al margen de los recorridos cuando es tan interesante. Eso es entendible porque, pues, como hemos dicho en otras ocasiones, no se puede en un viaje hacer todos los viajes. Y España es de una vastedad y de una riqueza casi inagotable. Entonces, o lo tomamos por regiones o decidimos irnos un año sabático a recorrer toda España con la calma, con la paciencia que se requiere y con el tiempo para leer sobre su provincia y sobre sus diferentes ciudades, donde, que han tejido una historia impresionante. Y Navarra no se queda atrás. Los orígenes de esta región se pueden remontar a la época, a la edad de piedra, el neolítico. Ahí se han encontrado en diferentes partes de esta provincia, de esta región, se han encontrado restos de asentamientos pues que se tienen un origen alrededor de 1000 años antes de Cristo. Ahí estuvieron romanos, llegaron los árabes, llegaron los visigodos y sobre todo en la región de Navarra han cruzado todos los pueblos de Europa. Navarra fue un foco importante en el intento de conquista de Carlomagno, que fueron detenidos por los navarros en el paso de Roncesvalles. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido. Aquí la ubicamos. Esto es España. Hemos visto toda esta parte, Aragón, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, y aquí se encuentra Navarra. Es uno de los Países Vascos, junto con todo lo que es lo que se le llama el País Vasco, que son las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y junto a ellas se encuentra el Reino de Navarra. En el inicio de la presentación pusimos Navarra, España, porque también hay una Navarra en Francia, que está más o menos por aquí, que es donde nació este rey del que hemos hablado ya algunas veces, Enrique IV, un rey que era campechano y que fue pues el rey más mujeriego de la historia de Francia, pero también uno de los más grandes reyes que gobernó su país. Vamos a iniciar en Navarra con lo que es la capital. Bueno, para que tengan una idea, esta es la bandera de Navarra. Aquí está la cadena de Roncesvalles, que es símbolo de esta victoria de los vascones en contra de un ejército mucho mayor que ellos. Y aquí está la capital, el centro de el corazón de la ciudad de Pamplona.
Y Pamplona es fundamentalmente conocida en el mundo por los famosos Sanfermines, que es esta fiesta en abril en la que sueltan los toros y todo el mundo anda corriendo, huyéndoles, asusándolos. Yo nunca he estado ahí. Es una fiesta para, más que nada para gente joven o que tienen un espíritu muy joven todavía y les gusta andar ahí trotando por las calles. Me han contado que estas pamplonadas en realidad son unas fiestas tremendas. Durante el día, bueno, se sueltan los toros y después en la tarde y en la noche la ciudad se convierte en una fiesta, en un verdadero carnaval, donde se come estupendamente bien. Hay una frase, hay un término que se llama el efecto Navarra. El efecto Navarra consiste en que la naturaleza, la cultura y la gastronomía, cuando uno visita Navarra, nos dejan tal marca, tan honda, que jamás se olvida. Y bueno, yo por lo menos lo que les puedo decir, la naturaleza es impresionante, Navarra, al pie de los Pirineos, y después la cultura en los pueblos, en las aldeas. Hay reminiscencias, sobre todo románicas y góticas, extraordinarias. Y la cocina. Aquí entramos a la España donde mejor se come. El País Vasco, todos los Países Vascos pueden ostentar el primer lugar en la gastronomía española. Y es una gastronomía que en la actualidad ha alcanzado tal, eh, tal renombre, tal prestigio, que ya rivaliza en muchos sentidos con la gran cocina francesa. Quizá los franceses nunca lo vayan a reconocer, pero la verdad, siéndoles muy honesto, hay sitios donde de verdad la comida es excelsa. En la actualidad hay un restaurante, el Arsac, en la ciudad de San Sebastián, en la provincia de Guipúzcoa, que se le considera entre los grandes expertos, entre los grandes catadores, digamos, de comida y calificadores de comida, se le ha considerado como el mejor restaurante del mundo. Repito, esto no es algo que halaga mucho a los franceses. Ellos dicen, no, 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 es muy buen restaurante, pero no es mejor que los grandes restaurantes franceses. En fin, esto um, es cuestión de gustos, pero lo que yo les puedo decir es que toda la comida en el País Vasco es extraordinaria. El cuidado que ponen los ingredientes, la frescura, el cariño con que cocinan es inigualable, no nada más en España, sino en toda Europa. Aquí está ruinas de lo que es la Ciudadela. La Ciudadela, que era una fortificación en la ciudad de Pamplona. Aquí pueden verla. Estos son los famosos baluartes, que es una fortaleza hecha en forma de una estrella, digamos, su planta es una estrella de 5 picos,
actualmente está atravesada por la Avenida del Ejército y ya se mete dentro de la ciudad y ha sido fragmentado todo esto pues para la vialidad y es quizá el monumento más representativo del Renacimiento en, en Pamplona. Aquí tenemos unos tomas de lo que es el baluarte, los baluartes. Aquí se puede apreciar bueno, esto es el portal, esto es ya en la ciudad de Estella. Vean esto, es una maravilla. Este es sobre todo lo que es las arquitraves o arquivoltas. Este es el tímpano. Aquí están las jambas, todos estos pilares. Y aquí tenemos algo único que no existe en ninguna otra parte, al menos que yo sepa, en ninguna otra parte de Europa, en ninguna otra catedral románica de Europa, que la mitad de toda la arquitrave, de todo lo que es esta serie de arquitraves sobre el tímpano, está dedicada al infierno. Hay una serie de, cada una de estas piedras donde están, o doseles, como también se les llama, en cada una de estas están representadas escenas del infierno. Hay una escena más en el infierno que en el cielo, lo cual es entendible, porque siempre el infierno es mucho más interesante que el cielo. El cielo, bueno, pues es un lugar de paz y de tranquilidad, pero definitivamente el sitio de las pasiones, de todo lo que nos mueve a los humanos, se encuentra en el infierno. Entonces sí merece una especial atención. Algo que tiene estas arquitraves es el detalle de los pecados. No nada más detallan los pecados, por ejemplo, la fornicación o el adulterio, están representados en las estatuas con lujo de detalle. Y complementando a los pecados, vienen los castigos que todos estos pecados reciben en el infierno, también con todo el lujo de detalle. Lo que le hacen, por ejemplo, a los sodomitas, a los adúlteros, todas las torturas a las que están sujetos están representadas con con mucha elocuencia, y esto lo hace un monumento único. Aquí estamos en el interior de la catedral. Y esta es la Virgen Blanca que le llaman, o la Madonna
de Estella. Uno de los claustros románicos más interesantes de toda España es este claustro, sobre todo por los capiteles. Los capiteles casi todos se han conservado casi intactos desde la Edad Media y tienen toda la riqueza de su tallado, de ese tallado todavía naif, como muy burdo, pero al mismo tiempo muy elocuente, muy claro de entenderse. No es un trabajo de alta elaboración, al contrario, es un trabajo sencillo y gracias a esa sencillez emana una fuerza típica del arte románico que le da esa personalidad tan peculiar que tiene sobre todo el arte románico en España. Recibí una petición en la que me sugerían y me pedían, si es posible, dedicar una sesión simplemente para ver, hacer un repaso de lo que son algunos de los monumentos románicos en España. Y creo que sí la vamos a hacer como una conclusión de nuestro viaje por España, porque es sumamente rico el arte románico español. Miren, los lugares donde floreció el románico, bueno, hay románico en todas partes, en Italia, en Alemania. En Alemania hay unos monumentos románicos extraordinarios. En Inglaterra, no se diga en Francia, sobre todo en el sur de Francia. El norte de Francia es más bien gótico. Y, pero esa pureza y esa fuerza que tiene el románico español es la fuerza como del el arte recién nacido, el arte en toda su vitalidad. Y creo que sí lo justifica y yo les informo el jueves las fechas de cuándo haremos esta presentación, este repaso del arte románico en España. Este es el interior de la catedral, ya vimos la. Y aquí estamos en la plaza, esta se llama la Plaza de los Fueros. Esto quiere decir, es más, el nombre oficial de Navarra es algo relacionado, ahorita no me viene a la cabeza, pero es como la comunidad feral de Navarra, el conjunto de todas las ciudades que tienen fuero. ¿Qué se entiende por este fuero? Ciudades que tenían cierto tratamiento especial ante el rey, ciertos privilegios otorgados por X circunstancias, y es toda la comunidad feral de Navarra. Y esta es la plaza feral y este es el palacio municipal. Vean nada más qué impresionante castillo. Es casi un castillo mandado a hacer para un niño rico, para que lo tenga en su colección de juguetes. Es impresionante. Tiene esta característica muy española. No tiene la gracia de los castillos franceses, pero sí tiene una fuerza
una contundencia, una gallardía muy impresionante. Es un castillo que nada más acercársele inspira respeto y inspira asombro. Aquí tenemos otra vista del castillo. Es un castillo real. Y a este se le llama el jardín vertical, porque es una serie de enredaderas que han crecido en las paredes, en los sillares del castillo, y se han ido comiendo, bueno, no comiendo, sino han trepado por estas enormes piedras, y es parte del atractivo del castillo. Déjenme regresarme a la fotografía anterior porque es notable toda la cantidad de estas terrazas con sus matacanes, como ya les he dicho antes, estas estructuras que están abajo de estos balcones se llaman matacanes. El objetivo original de estos era que tienen aberturas en suelo y se prestaba para poder arrojar aceite hirviendo o arrojarle piedras a quienes intentaran subirse asediando el castillo. En muchos casos se ha utilizado este tipo de collares en las torres o en los muros simplemente como un elemento, una licencia plástica, digamos, un poco de poesía arquitectónica para darle este sabor a leyenda. Y aquí podemos ver un fragmento de estos jardines verticales. Bueno, continuamos. Este es el balcón de los reyes o el balcón real. Del castillo. Perdón, el castillo, no sé si les mencioné el nombre, es el castillo de Olite. Ahorita ya salimos de Pamplona y empezamos a hacer un recorrido. Este es el Palacio Real, el Castillo Real, y este es el Balcón Real. Se supone que esta era la residencia de los reyes. Y aquí está la torre de la Atalaya, es parte de este conjunto del castillo. Y esta es la torre de las coronas o la torre Ochabala, que ya vimos en una fotografía anterior, pero aquí la podemos ver más en detalle. Aquí estamos caminando por los pasajes junto a las almenas y desde las almenas se puede apreciar perfectamente la vista de la ciudad. Este pueblo, todos estos pueblos están a una distancia de Pamplona, están en diferentes direcciones y se pueden ver desde Pamplona y se regresa a la ciudad. Están realmente cerca, muchos de ellos están a media hora en carretera y es más fácil ir de Pamplona a estos pueblos que tratar de hacer un circuito puebleando porque habrá que hacer muchas curvas y mucho desvío
si se pretende ir de un pueblo al otro. Este pueblo se llama Ochagavia. Y aquí pueden ver este conjunto. Es otro pueblo en las montañas, en las faldas ya de lo que es la región de los Pirineos. Conforme nos vamos yendo hacia el norte, van creciendo los Pirineos hasta que llegamos a las partes nevadas donde los Pirineos hacen frontera con, con Francia. Este pueblo es Orbaiceta, y vean aquí la vista hacia los Pirineos. Estos paisajes, algunos de ellos son de los más impresionantes que se pueden encontrar en un recorrido de España. Aquí la vista se pierde en la grandeza de los Pirineos, en todo su esplendor, toda su magnitud. Estamos en Orbaiceta. Y esta es la calle de la Rúa. Esta calle de la Rúa se puede entrar a través de la Puerta de Castilla. Esta es la Puerta de Castilla. Es, digamos, la entrada a la Puerta de la Rúa. Esto es nuevamente en Estella. Y se puede también tomar como alternativa pernoctar en Pamplona y pernoctar en Estella. Estella es muy, muy pintoresco pueblo. Y ya sea que se queden en Estella o en Pamplona, sí les puedo decir que la gente es encantadora, es sumamente eh, hospitalaria. No son exuberantes como los andaluces. Los vascos son bastante más secos, pero quizá mucho más sinceros, más profundos en sus afectos. Vamos, cuando dan la amistad, la dan normalmente para toda la vida. El andaluz tiene un carácter más chisporroteante, pero a veces es más efímero en sus pasiones. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro. Es uno de los monumentos más venerados en España. Es una iglesia ya gótica, es un gótico muy peculiar, única, ¿verdad? Es totalmente gótica, vean las ojivas, en todos lados son ojivas góticas, y sin embargo no tiene ni los contrafuertes, ni esas torres inmensas que son características del arte gótico.
Pero el monasterio y, bueno, la Basílica del Santo Sepulcro es uno de los monumentos, eh, ¿qué les puedo decir? De los tesoros de España. Y algo que es importantísimo es este tímpano. Esto es el Palacio del Ayuntamiento. Es uno de los pocos ejemplos de arte románico civil que existen en España. Pueden ver, los arcos son románicos, es más fuerte, más, como que tiene mayor contundencia. Aquí estamos en Artajona, donde tenemos este puente, el puente de Pico. Aquí lo podemos ver. Este es un puente totalmente románico, de la época románica, es un puente del siglo XII, que sigue sólido. Miren, aquí está déjenme mostrarles, esto es más o menos la ruta de los pueblos. Aquí está Pamplona y hacia acá arriba están, aquí hacia acá vamos a los Pirineos y hacia acá se continúa a otra serie de pueblos y a lo que se llama el Puente de la Reina. Hacia el sureste, podemos visitar Sangüesa. Ahora, todo esto es parte, lo que está marcado en rojo, parte del Camino de Santiago. Y Puente de la Reina es importante porque es aquí donde se reunían las peregrinaciones que iban a Santiago de Compostela. Lo del Camino de Santiago, aquí se reunían en Puente de la Reina gente que venía del norte de Francia o del norte de Navarra y aquí del sur de Francia o de Cataluña. Y generalmente se unían aquí en Puente de la Reina y continuaban a tomar el Camino de Santiago, que en toda la región de Navarra tiene una serie de aldeas y de poblados que son estaciones importantes en esta ruta, que ya es emblemática. Es una ruta de España y que ha tomado un nuevo auge. Y no es necesario tomarla desde Francia, se puede tomar inclusive no desde Navarra, claro, lo ideal es empezar en Navarra, por ejemplo, en Puente de la Reina, ir a Pamplona y de ahí se bajan a Puente de la Reina y ya sea aquí se van caminando o en bicicleta o en auto. En bicicleta se aprecia más. Yo tengo un amigo que hizo este recorrido con su esposa en una de estas bicicletas que les llaman tándem, que es una sola bicicleta, pero para dos conductores. Él estaba fascinado con la experiencia, la esposa alucinó la experiencia, alucinó en el mal sentido. Decía, es que si yo me quería detener, si yo me sentía cansada, si quería observar o si tenía prisa, me tenía que sujetar a lo que dijera mi marido. Cuando nos lo estaban platicando, el diálogo de la discusión
pues, nos hizo reír mucho porque hablaban de hasta detalles más íntimos, ¿no? El conflicto que era tener que ir los dos maniatados en una sola bicicleta. Aquí tenemos espérenme, aquí tenemos el monumento que le llaman el monumento en memoria de la independencia de Navarra sobre Castilla. Ellos todavía como que lo remarcan. Todo esto estuvo enterrado y se ha ido recuperando del entierro para dejar que se vea, que se luzca el monolito. De hecho, hay versiones que dicen que se tuvo que levantar, que hubo que eh, reconstruirlo más alto para que pudiera verse. Ya que como todos en España son, como les decía la semana pasada, rabiosamente independientes. Sin embargo, todos son españoles. Este es el pueblo de Amayur. Vean otra vista de este pueblo. Son bellísimos. Además tienen la gran virtud de que después de una buena callejoneada, y más ahora que los tienen muy limpios, les digo, después de una buena callejoneada, llegar y tomar un vino, uno de los grandes vinos de Navarra, y disfrutar de una comida, va a ser una experiencia de toda la vida. Aquí tenemos lo que le llaman el cerco de Artajona. El cerco es la muralla, esta muralla de Artajona. Aquí podemos ver perfectamente la muralla. Es austera, es decir, los bastiones son cuadrados, son unos torreones, casi se les ve el ceño, ¿no? Pero ya en conjunto, con el paso de los siglos, han tomado una grandeza que los llena de leyenda, ¿no? Como todos los pueblos, estos pueblos en Navarra están sobre los muros, sobre la pátina, allí encima pasean las leyendas. Yo siento que no hay pueblo que sea un pueblo completo si no tiene leyendas en cada rincón. Y estos lugares de Navarra, en general de España, ¿no? Ya tienen tantos siglos, han pasado tantas cosas en ellos que se han ido cargando, se han ido depoblando como de fantasmas, fantasmas que son sus leyendas, sus tradiciones, y sobre todo cuando son leyendas muy antiguas, que son leyendas que mezclan
el mito, la fantasía, con un poco de historia. Entonces hay leyendas de aparecidos, de muertos que caminan. Muchas de estas historias son francamente macabras. En la actualidad nos resultan muy simpáticas, pero sí hay que encontrar un buen guía en cada uno de estos lugares que nos hable de estas cosas. Mi experiencia, y se las paso al costo. Yo, en un principio, cuando podía y viajaba tanto por Francia como por España, y andaba yo solo en un coche, rentaba un coche y me iba yo solo, hacía muchas de estas visitas un poco en una forma demasiado lírica, es decir, muy a la mexicana. Sí me preparaba y leía lo más posible sobre la historia, pero nada más. Además de la historia, está todo el legado de leyendas, todo ese pasado, como les decía hace un momento, donde están los fantasmas, donde están los aparecidos, las princesas que murieron prematuramente, los asesinos, qué sé yo, todo lo que es parte de la población que ya pasaron a otro mundo y que dejaron sus ecos ahí, caminar, callejonear entre las callecitas y entre las murallas de los pueblos. Y esto, pues, hay algunos que tienen libros de leyendas. De hecho, muchos de estos pueblos en España tienen libros y se pueden conseguir con tiempo, ¿verdad? Solicitarse, solicitar la ayuda a las oficinas de turismo, si hay algún libro de leyendas que les puedan recomendar y alguna librería que les puedan recomendar, o bien buscarlos ahora en internet y pedir esos libros, porque de verdad, créanmelo, adquiere otra dimensión caminar por estos lugares al lado de los espectros del pasado, de la princesa o en último caso, de la adúltera, ¿no? Esto es mucho más emocionante. Esta es uh, ese es el monasterio de Santa María en Roncesvalles. Roncesvalles es un sitio memorable en la historia de Navarra. En Roncesvalles, Carlomagno fue derrotado. Todo lo que era la retaguardia de Carlomagno cuando regresaba a, a Francia fue atacada en el paso, se cree, en el paso de Roncesvalles. Fue una especie de eh, trampa que les pusieron los vascones y con un ejército muchísimo menor que el ejército de Carlomagno, atacaron y vencieron al ejército invencible del gran conquistador francés de toda la Edad Media, ¿no? Los derrotaron. Toda esta historia de esta epopeya está narrada en una obra épica que se llama El Cantar de Rolando o El Cantar de Roldán. El héroe que muere antes de ser derrotados, pero la historia de Carlomagno la cambian y dicen, mejor, digamos, para su conveniencia, que un ejército de 20,000 sarracenos atacaron al ejército de Carlomagno y bueno, pues los vencieron, pero no fueron sarracenos, fueron vascones,
fueron navarros los que realmente vencieron. Posiblemente entre las filas de los vascones había uno que otro árabe, pero esta fue una victoria digna y muy merecida de Navarra sobre el ejército de los francos. Hacia Cataluña y lo podemos ver ya en el campo, que es más reseco. Aquí tenemos la catedral. Un detalle de un centauro sobre uno de los capiteles. Es totalmente románico. Esta es otra vista del monasterio de Roncesvalles. Y estas cadenas son cadenas, las cadenas de Roncesvalles que se encuentran en el monasterio y que formaron después a constituirse en parte del diseño de la bandera. Digamos, esta cadena estirada es un elemento básico de la bandera de Navarra. Aquí estamos en el interior de la catedral, de la iglesia, del monasterio. Aquí hay un monolito o una piedra monumental con escenas de lo que es la batalla de Roncesvalles. Y este le llaman el ajedrez de Carlomagno. Déjenme decirles que no es de Carlomagno, esto ya pertenece al siglo II o siglo XIII. Y es, bueno, un cuadro de plata ligeramente dorada, con mosaicos. No es un ajedrez, pero sí lo han bautizado. Y decían, ¿verdad? La leyenda dice que siempre lo llevaba Carlomagno consigo, pero no, este data como de 4 siglos después de Carlomagno. Y es una pieza de joyería medieval de verdad fuera de serie. Aquí estamos en Sagarramurdi. Y este es el portal de la catedral. Vean nada más qué joya. Este es un monumento nacional en España. Todo el conjunto de tímpano, todo esto es el tímpano, con las arquivoltas o arquitraves, es de verdad una maravilla.
Estos son los claustros. Y esa es la cueva de Sagarramurdi. Esta cueva es actualmente esta cueva es una reliquia de la época en que se perdón, discúlpame, es una reliquia de la época en que se acostumbraba y se usaba esta cueva para los famosos aquelarres y para las evocaciones del demonio, que esto era muy común en algunos pueblos del norte de España. Incluso Francisco de Goya llegó a pintar algunos de estos aquelarres, y esta cueva actualmente se visita simplemente como pues, como una curiosidad. Aquí tiene una pintura de Goya que se llama El Aquelarre. Esta es una de las pinturas benignas de Goya. Durante su época de pintura negra hay unas escenas de aquelarres y de fiestas de brujas muy, muy impresionantes. Y esta es la aldea de Elizondo. Es otro de estos pueblos bellísimos de Navarra. ¿Cuánto tiempo se le debe dedicar a Navarra? Yo diría, si se quiere saborear y si se quiere gozar Navarra, no nada más por los pueblos. Digamos, en un día pueden visitar desde Pamplona o desde Estella, ir a uno o dos pueblos, o a tres pueblos, ¿verdad? No más, yo diría que con dos o con uno, y hacer una selección. Yo les puse aquí varios, pero hay algunos que son mucho más importantes, y aprovechar el pueblo que sea más pintoresco y donde haya algún restaurante recomendado, y si se puede encontrar uno con una estrella Michelin, se los recomiendo, porque la comida de Navarra es parte de hacer turismo en esta región. Esto es en Elizondo, el portal de la catedral. Aquí tienen el retablo. Esta es la catedral, es una catedral gótica. Vamos a encontrar en muchos de estos lugares de Navarra monumentos que están en este proceso de evolución. Hay elementos románicos y hay elementos góticos, pero un gótico todavía primitivo. No es el gótico flamígero que vamos a encontrar en Francia. Sí hay iglesias góticas flamígeras en España, concretamente León, Burgos y bueno, Santiago de Compostela, que tiene una mezcla de etapas, ¿verdad? Va desde el románico hasta el renacentista. Pero concretamente Burgos y León, que a mi gusto son las catedrales más notables góticas de España, son ya de un periodo gótico flamígero,
Pero estas, como pueden ver, aquí hay ojivas, pero todavía la estructura, el concepto, la densidad visual del monumento tiene esa contundencia, esa solidez románica. No vuelan como el arte gótico. El arte gótico parece que tiene alas. El arte románico está asentado en la tierra. Y bueno, Navarra es una tierra de vinos, de grandes vinos. Como les he comentado muchas veces, yo no sé de vinos, yo disfruto el vino, sobre todo el vino rojo, y me gusta el buen vino rojo, pero no lo sé distinguir, no tengo ese paladar educado, pero sí sé que el vino de Navarra es uno de los grandes vinos españoles. Según la gente navarra, es comparable, es igual que el de la Riviera del Duero o de La Rioja. Eso ya no lo sé, no me atrevo a decirlo, pero es un gran vino. Y la cocina de Navarra. Esto parece ser una clase más de gastronomía que de otra cosa. Sin embargo, sí les puedo decir que la gastronomía navarra es de las grandes gastronomías españolas, de lo mejor que hay. Aquí tenemos, este es bacalao, son pimientos rellenos de bacalao. Es un plato casi sublime. Los espárragos de Navarra. Vean estas almejas, alcachofa con almejas. En una ocasión decía mi hermano que estaba tan rico el plato, tan delicioso, que hasta se le salían las lágrimas de la emoción. Este plato es una obra maestra. Si hubiera un museo donde se pudieran poner los platos como las pinturas en el Museo del Louvre o en el Museo del Prado, este debería de estar en ese museo. Alcachofa con almejas. Y bueno, esta es otra de esas maravillas, las pochas con chistorra. Las pochas se refiere a estas como alubias y estas son las guindillas, que es una especie de chile, no tan picoso, y esto es con chistorra. Es un plato suculento. Este es ideal para después de una parranda, de esas que siente uno que la vida se le escapa por lo mal que les fue del abuso, al día siguiente desayunar con una cosa de estas o aguantarse hasta la comida, esto nos devuelve la fe en la humanidad. ¿Y qué les puedo decir? Nos reconcilia con la existencia. Esto es el chicharro, así se llama este pescado, al horno, relleno con tocino o con jamón, y como único aderezo es el limón. Este limón europeo que es no tan agrio como el nuestro, que es más perfumado y más sutil, sobre todo para tomarlo con el pescado.
Ven esta pierna de cordero. Este es un guisado que tiene vino, tiene de todo lo que se les ocurra. No me sé la receta, pero he tenido el privilegio de probarlo y sobre todo en esta región, este cordero lo preparan tan bien que se deshace en la boca. Y vean este chicharro al horno. Es este pescado, aquí está horneado, pero antes de hornearse le ponen vino, le ponen caldo de pescado, le pueden poner limón, lo hornean y después simplemente lo aderezan con ajo. Y vean este trozo de ternera. Esta ternera la preparan, vamos, muy caliente la sartén, que se selle, pero en el interior, en el momento de cortarla, está jugosa. Y también el chiste es que esté blanda sin necesidad de usar ablandadores y que se deshaga en la boca. Esto, déjenme recordar qué es. Este es algo parecido al bacalao. Este es bacalao. Y es un bacalao a la navarra, que tiene papas y tiene pimiento, tiene salsa de tomate. Vean estas chistorras. Y este queso de oveja, el queso roncal. Es un queso seco, fuerte, una delicia. Ideal para tomarse con vino rojo. Y estos como conos de crema o de crema quemada, que es uno de los platillos, de los postres memorables de Navarra. Pues que tengan buen apetito. Les agradezco su presencia a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano. Nos despedimos para continuar la semana entrante con el resto de los Países Vascos. No sé si nos dé tiempo para entrar en la Cantabria, pero cuando terminemos después de la Cantabria y de Galicia, de Extremadura y las Castillas, que es Castilla, Castilla-León y Castilla-La Mancha, sí vamos a dedicarle una sesión a lo que es el arte románico en España. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.